echarle una leidita. Bueno, tiene ciertas declaraciones. Dice, básicamente consiste en una forma de desacoplar módulos de software basándonos en dos pequeñas reglas. Dice, los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel. Ambos deberían depender de abstracciones. Y luego las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones. Ese juego de palabras a veces confunden, no sé exactamente qué quiere decir. Primero habría que entender cuáles son los módulos de alto nivel y cuáles son los de bajo nivel, ¿no? Y luego pues habría que revisar qué son las abstracciones o qué es una abstracción. ¿A qué le llamamos detalles? ¿Y a qué le llamamos abstracción? Bueno, no sé si alguien tenga esa duda con respecto a los módulos de alto nivel o los de bajo nivel, el tema de abstracción o el tema de concreción o detalle. Sí, todos. ¿Todos se entienden? No, o sea, ninguno se entiende. Ok. Bueno, las abstracciones básicamente son clases o mecanismos que permiten generalizar ciertos comportamientos que serían las funciones o métodos o ciertas características que son las propiedades. Y las concreciones son las implementaciones detalladas. Es decir, es una clase que contiene la lógica del negocio. O una clase que tiene que ver con la conexión a una base de datos en particular, con un driver de MySQL, con un driver de Postgres, con un driver de Oracle. Esa sería una concreción, algo muy específico. Los módulos, a lo que se refiere aquí, módulos de bajo nivel, pues tienen que ver con el tema del framework, por ejemplo, ¿no? A veces utilizamos, en el caso de Android, utilizamos Retrofit, que es una biblioteca para conexión remota, ya sea para consumir una API externa de nuestra aplicación o para consumir una API dentro de nuestra aplicación. Otro sería para cargar imágenes y que permita cachear la imagen, darle efecto a la imagen, no sé, algo que podamos hacer con las imágenes. Y eso le estamos llamando módulos de bajo nivel porque tiene que ver directamente con ese módulo, con esa clase en particular. ¿Y cuáles serían los módulos de alto nivel? Pues las clases, las interfaces, ¿verdad? Esos serían los módulos de alto nivel, en donde nada más se están indicando las acciones que se han de realizar y no el cómo se han de realizar. Cuando nosotros utilizamos un retrofit, pues y ahí no hay manera pues, de cambiar el comportamiento, ya trae una serie de métodos y así lo va a ejecutar tal cual. Eso sería estos conceptos. Tenemos aquí un ejemplo, tiene una clase de conexión de MySQL y define una propiedad una propiedad connection. Parece código de PHP, no importa si es PHP. No importa, aplica para todos los lenguajes. Y luego tiene un constructor. Este constructor evidentemente recibe como parámetros a qué máquina se ha de conectar, qué puerto, cuál es la base de datos, el usuario y la contraseña. Y luego construye la cadena de conexión, es MySQL, host, el port, el formato para establecer una conexión a MySQL. Y crea una instancia de esta biblioteca PDO y esa biblioteca pues recibe la cadena de conexión, el usuario y el password.
En este momento ya tenemos un nuevo objeto de una conexión a MySQL. Y seguramente aquí hay otros métodos. Eso sería uno. Lo otro, dice aquí otro, es crear la cadena de conexión y actualiza esta propiedad a través de la instancia. Aquí crea la instancia. Bueno, aquí nada más crea la instancia, ni siquiera la regresa, no hace nada. Ni siquiera asigna acá. Aquí ya le está cargando este objeto de la base de datos a esta propiedad connection. Bueno, ¿cuál es el problema de este tipo de código? Aquí tenemos un Postgres, ¿no? Un Postgres. Aquí obviamente usa el driver de Postgres. Y aquí, este debería ser también, debería ser lo mismo. Este connection igual a new PDO connection de MySQL. Y luego tenemos aquí una clase post repository. Tiene la conexión y en su constructor, que en este caso recibe un Postgres connection. Un Postgres connection. Eso significa que este post repository no podía usarlo para MySQL, ¿verdad? Porque ya está casado con Postgres. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo deberíamos hacer para que reciba la conexión sin que esté asociado a Postgres? Y que después le podamos decir, como lo hemos hecho, ¿sí? Nada más le mando la conexión. Esta conexión la creo aparte. Podría ser de MariaDB, podría ser de Postgres, podría ser de Oracle, podría ser de PySQL, podría ser de SQL Server. Y nada más le mandamos el parámetro. ¿Qué necesitamos hacer? Ya tenemos ese código, de hecho, en los primeros principios. ¿Qué hicimos ahí? Separarlo por clases. Separarlo por clases, sí. Antes de separarlo por clases, para evitar indicar de una concreción en particular, porque este ya es una concreción. Aquí ya está dependiendo de la concreción, que es Postgres. Sí. Deberíamos diseñar esta clase para que dependa de abstracción y no de esta concreción. ¿Qué decíamos hace ratito? ¿Qué son las abstracciones? ¿Cuáles podrían ser? Las clases abstractas o las interfaces. A eso le estamos llamando abstractos, porque las interfaces únicamente definen las funciones que se van a tener, pero no definen cómo lo va a ejecutar. Las subclases que implementan esas interfaces son los que tienen el código específico. Si se acuerdan, recuerdan acá, así resolvimos ese problema. Creamos una interfaz y que tiene get connection. Y cuando nosotros implementamos aquí en el test, ¿dónde está? Aquí product DAO, acuérdense de product DAO, ¿sale? Esta es una concreción, pero concreciones dependen de clases abstractas. Está dependiendo de, bueno, aquí dice que va a recibir una conexión. Aquí no dice que va a recibir un Postgres o un MySQL o un Oracle, ¿verdad? Dice que va a ser una conexión. Usa esa conexión. Aquí, usa esa conexión en este momento, ¿verdad? Así que puedo test, puedo decir
decirle Oracle, y aquí simplemente está recibiendo ese objeto. Y aquí le puedo decir María o MySQL, creo que quedó como MySQL, ¿no? MySQL. Y este no cambia. El product DAO sigue funcionando. ¿Por qué? Porque lo aislamos, ¿sí? Le dijimos que haga uso de la interfaz en lugar de una clase concreta, en lugar de un Postgres, en lugar de un Oracle, en lugar de un MySQL. Eso es lo que, a eso se refiere este principio. ¿Sale? Entonces aquí estamos revisando que efectivamente Post Repository está violando el principio de la inversión de dependencia. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a una clase concreta, que es Postgres Connection. User Repository, este User Repository está conectando a una clase específica que es MySQL, ¿sí? Así que nunca voy a poder utilizar aquí un Postgres. Bueno, dice aquí, en este caso tenemos dos repositorios, el User Repository que usa una condición de base de datos de MySQL para acceder a sus datos y Post Repository que usa una condición Postgres para el mismo caso. Dicho en otras palabras, tenemos dos implementaciones de una misma abstracción, el acceso a base de datos. Y nuestros repositorios están fuertemente acoplados al tipo concreto que usan. ¿Sí? Bueno, en el diseño de software, en la arquitectura de software, se busca que exista un bajo acoplamiento. ¿Qué quiere decir ese bajo acoplamiento? Bueno, hay dos conceptos que están relacionados, es alto acoplamiento y bajo acoplamiento. ¿Cuándo creamos un alto acoplamiento? ¿O cuándo existe acoplamiento realmente, no? Bueno, existe acoplamiento, voy a poner aquí, class A, y aquí hay algo, un método, luego tengo un class. Si yo tengo una propiedad, puede ser una propiedad dentro de un método, pero vamos a poner una propiedad var object A es igual con A, ¿sí? Y aquí hago algo, estamos creando un acoplamiento, estamos creando una relación entre clases, ¿se entiende, verdad? Que B está haciendo uso de la clase A. Aquí ya podría poner objeto A, punto, método, bueno, aquí en algunas funciones es función X. Aquí podría poner object A, punto método 1, ¿verdad? Ya está disponible. Entonces, con este tipo de estructura de código estamos creando un fuerte acoplamiento. ¿Por qué? Porque estamos instanciando esta clase A dentro de la clase B. ¿Cómo hacemos que ese acoplamiento fuerte que estamos generando se convierta en un acoplamiento débil? Rediseñamos nuestra clase B. Voy a ponerlo como clase C, nada más para que no marque error. Y entonces puedo crear una propiedad, object A de tipo A. De tipo A. Bueno, podemos inicializarlo al uno. Nular, eso es decir. Ahí tenemos un objeto de la clase A, pero no instanciamos. Y entonces puedo crear una función set object A. Y aquí sí le voy a poner que este es de tipo A, es de tipo A. Bueno, vamos a poner object A, ¿sale? Object A es de tipo A. Y A nullable puede ser. Vamos a ponerlo así. Y ahora puedo poner this, object A es igual con object A.
Ahora nuestra clase no tiene un acoplamiento fuerte. ¿Por qué no lo tiene? Porque aquí no está instanciando la clase, recibe la instancia desde fuera. Este objeto A se tiene que crear desde fuera y aquí simplemente lo va a usar, pero nunca hace referencia directa a esa clase. ¿Sale? Y a este concepto le estamos llamando también como inyección de dependencias. Este objeto, esta propiedad, Object A, depende de esta clase, pues aquí se lo vamos a inyectar. En este caso, en una función ZA. Podríamos hacer la inyección en su constructor, como de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma. Class, le voy a poner nada más class D, y en su constructor le voy a poner object A, la clase A. Y estoy haciendo inyección de dependencia en su constructor. Es importante entender estas dos cuestiones. Los dos van a tener el mismo resultado. Nada más que aquí estamos obligando al usuario, quien vaya a utilizar esta clase D, que forzosamente desde el principio le tiene que instanciar, le tiene que mandar el objeto A. Si no, el código no compila, no procede. Y aquí corremos un pequeño riesgo de que, ¿qué tal si nunca llama el método, el set A? Este objeto siempre va a tener nulo. Y podría ser un error en una función, por ejemplo, función X, estemos ejecutando object A.method1. Bueno, aquí afortunadamente el compilador marca una advertencia, ¿verdad? Como este puede ser nulable, entonces le pongo así. Pero va a fallar. Mientras no haya llamado este set A, si llamo primero la función X, va a marcar error, va a decir, ¡hey! Este objeto no existe. Nunca se creó, nunca se ha instanciado. Tendrías que llamar primero set A para poder utilizar este objeto. Y en este caso no. Si aquí tengo función, cualquiera de las funciones que tenga acá, puedo con toda seguridad llamar el método y no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque desde el principio esta clase en su constructor, cuando se crea un objeto de tipo D, tiene que recibir el objeto A obligatoriamente. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora sí, cuando dice fuertemente acoplados, es porque se está instanciando una clase dentro de otra. Eso genera fuerte acoplamiento. Debemos evitar, en la medida de lo posible o en todo lo posible, instanciar una clase dentro de otra, salvo que se trate de una composición. Hay una estructura, un patrón, que es una composición, es decir, un elemento se compone de varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Una computadora está compuesto de procesador, disco duro y memoria. Digamos elementos básicos. Así que cuando yo instancie un objeto de la clase computadora, podría internamente instanciar el procesador y la memoria y el disco duro, ¿no? Pero eso sería un caso particular de composición. Pero entre relaciones no deberíamos instanciar clases dentro de otras. ¿Sale? Entonces, evitar acoplamientos fuertes. ¿Cuándo se crea acoplamiento fuerte? Cuando tenemos un new, aunque algunos no lleven new, como en el caso de Kotlin, que no pone new, pero está instanciando ahí. Está instanciando ahí. Dice, el tipo concreto usa, si el día de mañana esta situación cambiase, tendríamos que editar todos los constructores y las instanciaciones de estos repositorios, la cual puede llegar a ser un problema bastante grande, por supuesto, ¿no? Ya vimos, ¿no? Si yo quisiera utilizar ese DAO, tendría que cambiar el DAO para que ahora apunte, si tuviese un new dentro, me refiero acá,
¿Dónde quedó este product DAO? Si aquí tuviéramos un new MySQL y después quiero usar un Postgres, tendría que cambiar new Postgres. Y si después quiero un Oracle, tendría que cambiar new Oracle, pero tendría que venir a modificar esta clase. Y si lo tenemos de esta forma, no tengo que tocar esta clase. Esta clase ya está listo para que reciba nada más la conexión. Y desde fuera, pues ya puedo poner lo que sea. Y nada más le mandamos ese objeto. Ese objeto ya fue creado previamente. Estamos inyectando en su constructor en este caso. Bueno, más o menos así, ¿no? Visto de una forma más mundana, si tenemos una lámpara que necesita alimentación eléctrica, ¿soldamos la lámpara al tendido eléctrico o usamos un enchufe? Pues usamos el enchufe, ¿verdad? Entonces, este tema de inversión de dependencia, de eso trata, ¿sí? Que nosotros podamos conectar, desconectar. Y eso es lo que nos permite justamente acá. ¿Sí? Aquí podemos cambiar, nada más le mandamos esto. Y el DAO va a seguir funcionando sin problema, o debería estar funcionando sin problema. Ahora hay que refactorizar este código, ¿sí? Ahora sí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Crear una interfaz, ¿sale? Y aquí tiene su interfaz, Database Connection Interface. Ahora sí tiene Get Connection Stream y Get Connection. ¿Se entiende, no? Aquí para la cadena de conexión, porque esto va a variar en cada manejador de base de datos. Y Get Connection, pues es para que devuelva el objeto creado. MySQL Connection implementa los métodos de esta interfaz. Tiene su propiedad correspondiente, su constructor. Y Disconnection, pues hace referencia a la cadena de conexión. No sabemos qué vaya a tener, pero hace referencia a este método. Y recibe obviamente la cadena de conexión, crea la instancia a partir de esa cadena de conexión. Get Connection String, que es este, recibe, en este caso, de MySQL. Get Connection devuelve la conexión privada. Este propiedad que tiene privado la expone de forma pública a través de este método. Luego Postgres Connection también implementa la misma interfaz. Y pues la misma lógica casi. Aquí ¿qué va a variar? Pues obviamente su driver correspondiente, ¿verdad? Su driver. Get Connection devuelve la conexión. Ahora sí, Post Repository, en lugar de que apunte a Postgres, está apuntando a la interfaz. Aquí estamos diciendo que esta concreción depende de una abstracción, ¿vale? De una abstracción. Y simplemente le asocia esa nueva conexión. Post Repository, User Repository también recibe un objeto en su constructor, pero este objeto está indicado como interfaz, no como clase concreta, es decir, no como Postgres o MySQL, sino a nivel de interfaz. ¿Qué ha cambiado en esto? Hemos extraído a una interfaz común los rasgos propios de los dos accesos a base de datos. Hemos hecho que ambas conexiones implementen esta interfaz y hemos hecho que los repositorios dependan ahora de la abstracción. Los repositorios dependen de la abstracción, no de las clases concretas, no de Postgres, de MySQL, de Oracle, de Firebird, o que fuera, ¿no? Otro manejador de base de datos. Si el día de mañana la situación cambia, solo hay que implementar la nueva clase concreta de la abstracción y usarla en el constructor de nuestros repositorios. Eso fue lo que hemos hecho, lo que hicimos aquí en MySQL. Creamos este MySQL, hereda de la interfaz database, ¿verdad? Y luego quisimos trabajar con Oracle y luego hereda de la misma interfaz database. Y si aquí quiero agregar un SQL Server, hago la nueva clase y que herede de
database. Si después quiero agregar Firebird, pues lo mismo, ¿no? Creo una nueva clase de Firebird que herede de la interfase. Y mi product DAO le podría mandar atraer o almacenar la información en un Firebird, en un SQL Server, quizás en un Mongo. No importa cuál va a ser la implementación concreta, porque está diseñado esta estructura para que permita esa flexibilidad. Estamos desacoplando estas clases. Y ahora dice, ahora bien, sigue siendo bastante tedioso tener que cambiar todas y cada una de las instanciaciones que hemos hecho de nuestros repositorios para que usen la nueva dependencia, ¿no? Inyección de dependencias. Con el anterior, las instancias quedarían de la siguiente forma. La cadena, el objeto, MySQL, el objeto de Postgres. User repository, manda su objeto correspondiente, post repository, su objeto correspondiente. Estas clases tienen pinta de que van a ser muy utilizadas, por la que instanciarlas cada vez va a ser tedioso y en caso de que cambie la forma de hacerlo, problemático. Para solucionar este problema existe un patrón llamado Dependency Injection, según el cual las dependencias de nuestro código no deben de instanciarse en nuestro código, sino que estas deben ser inyectadas en el mismo. Esta inyección se puede hacer de dos formas: a través del constructor, como lo hemos mencionado, o a través de los setters. ¿Sí? Estos setters y getters pues son heredados de Java, son los que tienen los sets. Muchos otros lenguajes lo han implementado así. Pero eso es lo que significa este es un setter, ¿cierto? Este es un setter. ¿Sí? Y aquí estamos inyectando el objeto en un setter. Este otro, estamos inyectando el objeto en un constructor. Aunque este no tiene la palabra constructor, se la podemos poner. Dice el IDE que este está de sobra, es redundante, por eso es que lo quitamos, pero este es sintácticamente correcto. Siempre es más recomendada la inyección a través de constructor que a través de setters, por las razones que ya explicamos. ¿Qué dijimos? A ver. ¿Qué dijimos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué en el constructor y no en un setter? Para poder utilizar porque por hacer el setter hay que inicializar, ¿no? Hay que llamar el setter antes de usar el objeto. ¿Sí? Y en el constructor estás obligado a mandar el objeto en el momento en que vas a crear ese nuevo objeto. Si no, no va a proceder la creación del objeto mientras no reciba ese parámetro. Por eso es benéfico en ese sentido. El mayor riesgo de los setters es que se nos olvide llamar el setter que inicializa ese objeto y estamos llamando otras funciones, pues, ¿no? Y entonces va a decir, va a fallar el programa, va a decir en algún momento, objeto nulo, no puedo acceder a esta propiedad. Esa es la razón principal. Dice, ya que esta segunda forma, es decir, con los setters, crea un acoplamiento temporal hasta que la dependencia es inyectada. ¿Sí? Hasta que es inyectada, hasta entonces podemos usar. Para simplificar más aún esto, este patrón hace uso de containers o service locator que nos permite definir cómo se construyen los objetos y bajo qué nombre queremos poder acceder a ellos. Y él se encarga del resto. Muy a grosso modo es como un array que contiene todas las posibles dependencias. Bueno, ya en un proyecto grande, pues así con estos ejemplos que hemos hecho, lo hemos resuelto sin mayor problema, ¿verdad? Tenemos la base de datos, creamos una interfaz, llamamos al Oracle, llamamos a MySQL, llamamos a este otro, ¿no? Pero en un proyecto bastante grande va a ser bastante tedioso. Por eso
existen los frameworks especializados en inyección de dependencias, en inversión de dependencias. ¿Sí? Para el caso de aplicaciones Android, tenemos varios, pero así como que los más recomendables, los más utilizados, es el Dagger Hill de Google para inversión de dependencias. Y hay otro que se llama Coin, otro framework que permite automatizar. Declaras tu clase, le dices que vas a inyectar la base de datos, que vas a inyectar la lista, que vas a inyectar el model, así le vas a ir configurando. Y luego pones anotaciones en las clases donde vas a ir a inyectar, y esa inyección ocurre de manera transparente. Lo vamos a ver, sí lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces cada uno de los lenguajes tiene su framework y no nos vamos a meter a detalle de cómo construir ese framework, pues, es otro relajo, es otro semestre o más, ¿no? Para eso, lo que es importante es entender qué son estas inversiones de dependencia, cómo lograrlo, por qué lograrlo, por qué hacerlo, cuál es el problema de instanciar las clases dentro de otra. Aquí lo está haciendo mal, pero digo, eso va a ser bastante. Aquí nada más tenemos 2 clases, miren cuánto código está generando para automatizar esa inversión de dependencia. Bastante. Ahora, en un proyecto vamos a tener más de 100 clases. Ahora, inyectarlos uno por uno va a ser un relajo. Bueno, entonces no sé si queda más o menos claro este tema de inversión de dependencia o no. Bueno, a ver si le entendimos, ¿no? Vamos a ver si le entendimos. Bueno, tenemos aquí una clase employee, va a tener sus atributos, employee ID, full name, date of admission y CURP. Van a crear el resto de las clases, ¿sí? Para que podamos guardar, ahorita podemos trabajar así, al menos 2 así rápido, el de MySQL y el de Postgres. Necesitan crear un employee DAO, ¿verdad? Que es el que va a fungir como el product DAO que tenemos. Va a tener comportamientos similares. Y necesitamos la interfaz, ¿verdad? Esas 2 clases que vamos a crear, que el de MySQL y Postgres, van a heredar de esa interfaz. Y luego un quinto archivo, que sería el test, para probar este tema de la inyección de dependencia. ¿Sale? Pues tendríamos una hora. El examen, O 12:50. Esto vale 50% de selección. ¿Parece? A ver, hagan un esfuerzo por esto.